Muy buenas noches tengan todos amigos y amigas de Ultradent Latinoamérica. Soy Pablo Santiago de Ultradent y hoy estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente en una nueva edición de Ultra Live de Ultradent. En la noche de hoy vamos a estar hablando de polimerizando de verdad. Nos van a acompañar dos jóvenes odontólogos de América Latina que ya mismito se van a conectar. Nos pueden decir de dónde están. Doctor Diego, buenas noches, bienvenido. Natalia Marín, bienvenida. Don Mariano, bienvenido. Hola. Doctor Eduardo Aro, bienvenido. Ya mismito vamos a estar conectándonos con nuestros invitados de lujo, nuestros invitados de honor. Saludos desde Chile para todos, claro que sí. Polimerizando de verdad. Doctor Diego, de Argentina. Esperamos pronto hacer un en vivo con los argentinos y si el señor Colantoni nos lo permite, mi mejor amigo, el pingüino, nos va a estar acompañando por acá. Entonces, vamos a empezar a ver si ya siguen conectándose todos los amigos directamente. Aquí llegó un gran amigo de hace mucho tiempo, el doctor Héctor Gregory Socias. Un abrazo, mi querido doctor. Doctora Maribel de Colombia. Un amigo, de Brasil, Felipe. Claro que sí, el pingüino, dice don Mariano, Ultradent Colombia. Bueno, estamos conectados, vamos. Estamos llegando gente, salud. De República Dominicana, qué bien. Hoy sí tenemos bastante público y creo que ya nos llega uno de los primeros. Se une a la conversación el doctor César Pérez, directamente desde Monterrey, Nuevo León. Doctor César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. hola, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Pablo? Oh, muy bien, qué bueno, de Venezuela, de Valdivia, Chile, qué bueno, bienvenidos todos y todas, amigos de Banprodent, un abrazo, ¿qué tal? Bienvenidos, bueno, vayan diciendo de dónde Wow. vienen, de dónde son, doctor Pérez, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Muy bien. Pues listo, como lo hemos estado anunciando, vamos a tocar un tema que es súper importante acerca de la polimerización y cómo sacar mayor provecho de nuestra práctica privada con nuestros sistemas de polimerización. Entonces, hay mucho que compartir, hay mucho que platicar. Estoy muy contento porque nos acompaña también el doctor Cristian de Chile, entonces, el doctor Cristian Yáñez. Entonces, esto se va a poner súper bueno, Pablito, súper bueno porque supe Yo creo que que sí. hay demasiadas preguntas, supe que hay muchas dudas, entonces esperamos poder compartir todo esto y poder resolver las dudas de todos. Entonces, súper contentos. Mira Se quién puso llegó bueno ahora. esto. Doctor Cristian, ¿Qué tal? bienvenido, Buenas buenas noches, ¿cómo noches. están? Bien, bien, ¿y tú? Todo Qué bien. bueno. Bien, aquí, gracias a Dios. Motivado aquí para conversar aquí, poder aquí Sí. pasarlo bien y que les sirva a las personas que están oyendo ahí. Claro que sí, ya tenemos amigos de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de República Dominicana, ¿dónde más vi? Creo que vi de Honduras. Bueno, tenemos gente ya de muchas partes de América Latina esperando escuchar lo que ustedes dos tienen que compartir con nosotros en esta noche. Cuéntame un poquito, doctor Cristian, de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy día la idea es que sea una conversación bien amena, que les sea provechoso principalmente al clínico, ¿cierto? Y vamos a hablar de evidencia, vamos a responder dudas que tengan y básicamente que al día de mañana el clínico ya pueda estar haciendo una polimerización 100%. Esa es la idea, que Excelente. saquen mayor provecho de lo que podamos conversar hoy aplicándolo a la clínica, a la vida real, ¿cierto? Tengo que hacer un Excelente. paréntesis. El profesor, amigo, doctor Antonio de Jesús Sapien, directamente desde el puerto de Veracruz, hace su Oh, un gran saludo. entrada. Un abrazo, querido profesor y amigo, desde Veracruz, puerto. Un Jarocho, como saludo dicen por grande. allá. Sí, de Panamá, me saludan de Panamá también. Bueno, entonces vamos a dar un minutito más, doctores, para que sigan Perfecto. conectándose, sigan diciéndonos de dónde son, de dónde nos acompañan. En un momento vamos a apagar los comentarios y pueden enviar sus preguntas a la caja de preguntas y vamos a contestando las mismas según vayan llegando. Yo estoy súper motivado, emocionado con ustedes dos acá, estas dos súper estrellas jóvenes de la odontología.
Hola, Viviana González, un saludo. Hablando de un tema que a mí me encanta y está muy de moda, que es la polimerización, polimerizando Eso. correctamente. Entonces, vamos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. En esta noche nos acompañan dos jóvenes promesas de la odontología latinoamericana. Primero, el doctor César Pérez, joven odontólogo de Monterrey, Nuevo León, miembro del equipo de Ultradent de Asuntos Clínicos. Bienvenido formalmente, doctor César. Y nuestro invitado de lujo, directamente de Santiago de Chile, el doctor Cristian Yáñez. Cristian, bienvenido a tu casa, dos amigos de la casa, bienvenidos. Muchas gracias, pues. Gracias, Eso gracias, es. Pablito. Gracias por la invitación. Para nosotros creo que es un placer, hablo por los dos, un placer para los dos estar aquí con todos ustedes. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros y que nos da ese tiempo de convivir con ellos. Entonces, bueno, sin más, yo creo que sería interesante empezar porque hay muchas cosas por ver. Bueno, doctor Cristian, ¿por qué polimerizando de verdad? Cuéntenos. Bueno, yo creo que el título hace mención principalmente, ¿cierto? Ya entrando de lleno a la materia, ¿cierto? Eh, yo creo que es súper bueno partir con la siguiente interrogante, que es una interrogante que me la hacen mucho. Yo, en general, hablo mucho de lo que es adhesión y de lo que es adhesivo y resinas compuestas. Y una de las preguntas típicas de los colegas es, ¿cuál es el mejor adhesivo? ¿Cuál es el mejor o la mejor resina compuesta? Y yo siempre tengo una respuesta ante esa, y para mí es el adhesivo mejor polimerizado y la resina mejor polimerizada. Entonces, eso yo creo que desmitifica muchas cosas, sin entender, o sea, sin desestimar, ¿cierto?, que puede haber variabilidad entre los productos, pero finalmente lo que marca el devenir, el futuro de esa restauración, es la polimerización, porque con buena polimerización se obtienen los resultados, al menos con estudios de materiales dentales, que serían los ideales. Entonces, eso que algo que además de leer, ¿cierto?, mucha literatura, de ver la clínica, tuve la oportunidad de estudiarlo, de hacer investigaciones en materiales dentales, y sin duda pasa que una subpolimerización, pero nunca vamos a poder obtener las bondades que nosotros vemos de ese material. Entonces, ahí apunta el, el No, título. buenísimo, Sí, doctor súper César. bueno. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Me encantó esa Súper introducción. bueno. Sabes, Pablo, que como bien decía el doctor Cristian, es que es un tema que me parece a mí que en ocasiones se deja de lado, porque normalmente lo principal que buscamos los clínicos es como esa parte bonita del final de la restauración, como cómo quedó el pulido, los colores y todo lo demás. Sin embargo, ¿de qué sirve tener una restauración que está súper hermosa si eso está prepolimerizado, si lo que está debajo de esa restauración no está correctamente polimerizado? Entonces, esta parte de la polimerización afecta en todo a nuestra restauración final. Entonces, me parece súper interesante lo que comenta Cristian. Entonces, bien. Buenísimo. Entonces, doctor Cristian, nos dices Claro. que el mejor adhesivo y la mejor resina es la que esté mejor polimerizada. ¿Cómo tú logras que tu adhesivo y o tu resina sean los mejor polimerizados? Eso yo creo que es una respuesta que es amplia, pero yo al menos creo que es súper didácticamente enseñarlo, ¿cierto?, de tres puntos de vista, que Bien. guarda relación con tres factores que involucran el generar una correcta polimerización, y de los cuales yo creo que, por ejemplo, uno es el factor clínico, y que son toda la técnica en sí, todos los factores que dependen del clínico. El otro es el factor lámpara, ¿ya?, que hoy en día hablamos de lámpara, ¿cierto?, LED principalmente, porque no son todas iguales, entonces algunas nos van a dar una ventaja por sobre otra. Y el tercer factor es la situación clínica, porque no todas las situaciones clínicas son iguales. Van a haber algunas que van a requerir, por ejemplo, alguna optimización mayor por la complejidad, como cuando vamos a tener, por ejemplo, cerámicas, entonces tenemos que polimerizar algo que tiene que pasar un grosor, para cuando vamos a tener, por ejemplo, restauraciones proximales, sobre todo en dientes posteriores, y muy paragingival o subgingival, que es una situación que es desafiante porque cuesta que llegue la luz. Entonces, más o menos, yo creo que en esos tres factores nosotros podemos promover
generar una correcta polimerización. Si tuviésemos que enfatizar algunos aspectos, por ejemplo, del clínico, yo creo que como unas recomendaciones así, una es que la luz tiene que ser directa. Entonces, y lo otro que tiene que ser la mayor proximidad posible al elemento que vamos a polimerizar. Y tiene que ser constante. Entonces uno tiene que estar quieto. O sea, si el clínico no está poniendo atención, está mirando hacia el lado, mueve la lámpara para allá, mueve la lámpara para acá, se aleja, ¿cierto? Esos son todos factores que, si no generamos fijación de la luz, van a generar áreas de subpolimerización. Entonces, otra cosa importante es que se endurece la resina, pero que se endurezca no habla del grado de conversión, porque con luz natural se endurece. Entonces, el clínico tiene que entender que no porque esté dura está correctamente polimerizada. Hay que poner atención. Eso yo creo que es un factor clave, y yo creo que a medida que escuchar la opinión, por supuesto, de César también, ahí podemos ir profundizando ya en lo que respecta a la lámpara, lo que respecta a algunas técnicas para optimizar. Perfecto. Y comenzar entonces, ahí a generar. Creo que surge una pregunta que es bien interesante. ¿Tú qué opinas, Cristian? ¿Todas las lámparas son iguales? Absolutamente no, claro que no. ¿Todas las luces azules hacen lo mismo? Porque aparentemente existe una creencia, y eso es verdad, porque en la universidad muchas veces nosotros no tuvimos la oportunidad en ocasiones, o tal vez como de profundizar tanto en el tema, y entonces nosotros creíamos en algún momento de nuestra formación que con una luz azul toda la restauración ya estaba listo, estaba súper polimerizado y ya está. Y entonces esa es una pregunta que es súper interesante y que comúnmente también hacen. O sea, entonces, ¿qué tienen de diferente? ¿Cómo es que las lámparas o por qué son diferentes? ¿Qué opinas, Cristian? Claro, no, tremenda pregunta. Yo creo que es algo que justamente viene de una formación de pregrado que a uno no se lo enseñan. Entonces, es una pregunta súper acertada. Yo sé que sabes mucho de este tema, entonces acá me da el pase para poder aquí indagar sobre esto. Y yo creo que por ejemplo, hay que pensar qué características tiene que tener una buena lámpara. Entonces, primero, por ejemplo, hay que hablar diferenciar dos conceptos. Uno que es el concepto potencia y otro es el concepto irradiancia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, cuando vamos a polimerizar, es la energía irradiante. ¿Y qué quiere decir energía irradiante? Es cuánta energía recibe esa resina. Y para eso va a importar la potencia, pero la potencia es lo que genera en miliwatts la lámpara. Y hacia la resina va a llegar esa potencia. Entonces acá lo que importa más es un factor que se llama irradiancia. Y la irradiancia guarda relación con la potencia, pero por el área de la lámpara. Entonces, punto uno, importa que tenga una alta irradiancia. Otro punto importante es que como es luz directa la que polimeriza, tiene que ser idealmente lo más grande posible. Porque si es pequeño y no llega directo a toda el área de la resina, vamos a generar una polimerización correcta en un lado y al otro lado subpolimerización. Otra cosa que es importante, por ejemplo, es que muchas veces se disipa energía, se pierde energía con estas puntas que son, por ejemplo, de color claro. O cuando la punta es muy larga, por más que sea oscuro, igual se disipa energía y se pierde. Entonces no llega la energía que uno quiere que llegue. En cambio, lámparas que tengan una punta con los LED inmediatamente, va toda la energía, va la irradiancia ahí y se logra esa energía irradiante necesaria. Otra cosa, por ejemplo, que marca una diferencia, que es un tema de bastante discusión en la literatura, el hecho de que hay longitudes de onda diferentes, ¿cierto? Entonces, hoy en día estamos con la nueva tecnología de las lámparas LED, es la tercera generación, que se basa en lámparas LED o llamada polywave, ¿cierto? Y que son un amplio espectro de longitud de onda. Entonces, para que lo entiendan ahí en los colegas, que estos términos uno nunca lo aprendió tan bien en la universidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo creo que, permiso, voy a hacer una cosa porque yo creo que yo aprendí con un colega que el dentista es bien visual, entonces les voy a mostrar aquí una pequeña imagen que esto habla de la longitud de onda. Entonces, las lámparas que son monowave están en una longitud de onda que es una luz azul. En estos niveles de nanómetro está, que es aquí. Entonces, con eso se logra sensibilizar, que sería la palabra correcta, la
principalmente un fotoiniciador, que es la canforquinona. Pero actualmente nosotros tenemos más fotoiniciadores, como por ejemplo el TPO, el VAPO, el PPD, Ivocerin y bastantes más, que no trabajan excitándose a esta longitud de onda, sino que más baja, una luz violeta. Y las Polywave, que son la tercera generación de lámparas, contienen esa emisión de luz azul y luz violeta. Entonces, por ejemplo, se ha visto con resinas, que son, por ejemplo, las que tienen Ivocerin, que las mejores propiedades se logran con la Polywave. La dureza, por ejemplo, de esa resina es más dura, tiene mayor grado de compresión cuando se utilizan lámparas Polywave. Entonces ya eso es un factor que también hace diferenciar entre una y otra lámpara. Y por ejemplo, cosas así sutiles que uno no las piensa, pero hay investigación al respecto, y es que, por ejemplo, toda lámpara que no sea de calidad, la irradiancia que va a dar en un momento se va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Una lámpara buena se conserva, y uno la mide con el radiómetro, y la lámpara ha pasado un año y sigue con una alta irradiancia como muy similar a lo que el fabricante colocó inicialmente. Entonces, eso marca la diferencia. Y hay un dato súper curioso, que se hizo un estudio allá en la Universidad de Uberlândia, en Brasil, venía del profesor Pablo Vinicio Suárez, donde, por ejemplo, vio que lámparas que no eran de alta gama, cuando bajaba la batería, generaban menos irradiancia. Entonces son cosas que uno como clínico nunca piensa. Y esa lámpara, por tener menos batería, está generando menos polimerización, menos energía irradiante, que finalmente se entiende como una subpolimerización. Versus que las lámparas de alta gama, por ejemplo, no pasaba eso. Y de hecho hay lámparas, como la lámpara Valo, que tiene un sistema de seguridad que no permite el funcionamiento con baja batería. Entonces, siempre que se ocupe, esa va a trabajar de buena manera. Tiene ese elemento de seguridad anteponiéndose a este factor. Entonces, claramente las lámparas no son todas iguales, y el tener una lámpara de alta gama va a asegurar ya por lo menos que el aparato va a generar lo mejor posible, y que si se acompaña de buena técnica, polimerizamos realmente. Entonces, muy bien, ya están llegando las preguntas. Un minuto. Okay, ya están llegando las preguntas, sigan haciéndolas en la caja de preguntas, las vamos a ir contestando. Pero hablando de ese, quiero hacer un paréntesis. Hablando de ese tema de la batería, yo estaba con el doctor César Pérez en uno de los auditorios más interesantes de la República Mexicana, la UNAM. Y el doctor Pérez estaba haciendo una prueba con un sistema MARC, y la batería encendió en rojo. ¿Se acuerda, doctor, que le encendió en rojo, como que la batería estaba? Cuéntanos un poquito de esa historia, porque es súper interesante. Sí, es que totalmente de acuerdo. Mira, Pablo, que lo que dice Cristian es que cuando la batería está baja, la energía de la lámpara también baja. Entonces, algo que fue muy grato cuando estábamos realizando esta prueba, se hizo con un espectrofotómetro que se llama MARC. Entonces, cuando prendimos la lámpara, lo que todos pensábamos era que, como estaba la batería baja, la energía de la lámpara Valo también iba a ser baja. Sin embargo, fue muy grato esa sorpresa, porque resulta que aún, y cuando las pilas ya estaban anunciando que estaban con una energía que era muy baja, la potencia o la energía que nos dio en ese ciclo fotocurado siempre fue el mismo, Entonces, algo interesante de esta lámpara Valo es que cuando la lámpara no te asegura que va a dar todo el ciclo completo con la misma energía, entonces no funciona. Si la lámpara prende, es porque te va a dar el ciclo completo y la misma energía durante ese tiempo de polimerización. Entonces, eso fue lo que sucedió, y fue súper grato esa condición. Entonces, llega la primera pregunta. Okay. Perdón, sigue, continúe. Adelante. Quería... me pareció súper interesante lo que contestó Cristian con respecto a las luces. Entonces quería poner yo solamente una imagen, si ustedes me lo permiten, muy rápidamente. Ok, entonces en resumen, Cristian, entiendo que cada una de las luces que nosotros tenemos tiene diferentes energías, ¿cierto? Para lo que nos sirven. Claro, diferentes longitudes de onda. Claro. Exacto. Para lo que nos sirven estas longitudes de onda es para endurecer la mayor cantidad de fotoiniciadores. ¿Es correcto?
Entonces, Exacto, lo si nosotros sensibiliza. tenemos una polywave, es decir, diferentes longitudes de onda y no solamente una luz azul, entonces quiere decir que nosotros podemos tener una mejor polimerización, ¿cierto? Cierto. Justamente, de todas las resinas que no tienen como único fotoiniciador la camforquinona y que en realidad son la mayoría de las resinas del mercado. Okay, Llega esta excelente. primera pregunta que me encanta. Esta pregunta me encanta, doctor Cristian. ¿Y si tengo una monowave y aumento los tiempos de polimerización, mejoro las propiedades de la resina? Disculpe, ¿cómo fue la pregunta? No oí la primera parte. La pregunta es, ¿y si tengo una monowave y aumento los tiempos de polimerización, mejoro las propiedades de mi resina? ¿Quién responde? Doctor, Adelante, Cristian, yo quiero el entre invitado los de dos, nuevo, pero tú. Cristian. Ya respondo. A ver, lo primero que hay que entender es que independiente si es polywave o si es monowave, siempre que nosotros aumentemos el tiempo, vamos a mejorar el grado de conversión. Entonces vamos a lograr mayor polimerización. Entonces es una recomendación universal, siempre. De hecho, para optimizar, aumentar el tiempo. Cuando en algún momento, por ejemplo, salió un estudio que de hecho lo popularizó mucho Baratieri, que hablaban de 16 joules, que era lo que se necesitaba de energía para polimerizar una resina. Sin embargo, cuando después se ampliaron más resinas del mercado y se estudiaron más resinas, se vieron que algunas necesitaban hasta 24 joules. Entonces ya no eran los 16. Entonces, generalmente los segundos que iban de fabricante iban en torno a la recomendación inicial de 16 joules. Después se supo que habían resinas que necesitaban 24 joules. Entonces, recomendación básica, si usted ocupa una energía, tiene que ocupar primero una lámpara que idealmente tenga sobre 800 miliwatts. Eso es lo inicial. Y cada vez que usted pueda aumentar el tiempo, auméntelo. Yo, por ejemplo, siempre aumento más de 40 segundos. Entonces, eso es una recomendación que es viable para todo tipo de lámparas. Y si uno dice de 40 segundos a 20, o sea, son 20 segundos más que el clínico se quedó así. O sea, 20 segundos nos marcan una diferencia a la hora de un tiempo clínico real. Entonces, mi recomendación, aumente el tiempo. Yo por lo menos hago siempre un mínimo de 40. Ahora, si con respecto a la monowave va a generar, por ejemplo, la mayor conversión comparado con una polywave, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por más tiempo que tú estés, al no tener una longitud de onda baja, como la luz violeta, no logras mayor sensibilización en los fotoiniciadores que trabajan con luz violeta. Entonces tú te puedes quedar un día ahí, pero no vas a lograr sensibilizar de manera correcta esos fotoiniciadores. ¿Por qué? Porque es monowave, no da esa longitud de onda. Entonces, siempre es buena estrategia quedarse más tiempo, pero eso no va a hacer que tú tengas una sensibilización mayor o activación, por así decirlo, para que se entienda, de fotoiniciadores con una longitud de onda diferente. Sí, perfecto, perfecto. Me llega otra pregunta bien interesante y un saludo y un abrazo al doctor Aimer Giovanni Burrego Cuero directamente desde Palmira Valle en Caribe. Un gran abrazo a Giovanni. Él nos dice tiempo versus potencia. ¿Qué opinión tenemos ahí? Tiempo versus potencia. ¿Qué es? Giovanni, si quieres Súper pregunta. Súper pregunta y de un súper profesor. De un súper profesor. La puso difícil. Sí, claro. Es sumamente. ¿Quieres contestar, Cristian? Y yo no, yo te escucho. Okay. Dale, te escucho. Perfecto. Mira que eso es muy interesante porque resulta que ahora en el mercado existen lámparas que incluso dicen que pueden fotopolimerizar la resina en un segundo. No sé si has escuchado, por allá se escucha algo así, pero por acá las casas comerciales, toda esta parte del marketing. Entonces, en muchas ocasiones, a ver, otra vez vamos a cambiar de nuevo. Mira acá, en muchas ocasiones, o lo que se pensaba, la razón es, primero, ¿de dónde vienen esos 20 segundos o esos 40 segundos, 60 segundos? Y es precisamente de ahí, de la relación entre la potencia y la irradiación y el tiempo. Entonces, se decía que si nosotros teníamos 400 miliwatts y nosotros polimerizábamos 40 segundos, entonces como resultado nosotros íbamos a tener esos 16 joules que nos mencionaba ahorita el doctor Cristian. Por lo tanto,
los materiales, las lámparas y todo empezaron a evolucionar y entonces nos dijeron, mira, si aumentas el tiempo de trabajo, perdóname, si aumentas la potencia, disminuyes el tiempo de trabajo, ¿ok? Pero también entonces resulta que algunas compañías, como por ejemplo Ultradent, desarrolló en su lámpara distintos modos de fotocurado y eso era una plática que teníamos Pablo y yo hace algunos días, en donde... Doctor, espere un momentito, porque queda como anillo al dedo, porque esa es la pregunta que me acaban de formular. ¿Cuándo saber en qué momento utilizar las distintas potencias de Valorant, pero digamos los distintos modos? Excelente pregunta. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? Precisamente eso que dijo Cristian hace unos segundos. Nosotros necesitamos un promedio de energía, que son los 16 joules, entonces, que tú vas a lograr fotocurar todos estos fotoactivadores, todas las resinas, adhesivos, cementos y todo lo demás. Entonces, pero tenemos un problema, que cuando nosotros hacemos restauraciones indirectas, entonces nosotros tenemos la lámpara, tenemos una restauración y entonces esa luz tiene que pasar esa restauración y llegar hasta el agente cementante. Puede ser resina precalentada, puede ser un adhesivo, puede ser un cemento, lo que tú quieras, pero esa luz tiene que pasar la carilla, ¿ok? O la restauración y desencadenar la polimerización. Por eso es que se crearon los tiempos o los modos de extra poder, para que tú estés seguro que lo que está debajo de esa restauración se va a polimerizar. Muchas personas o en muchas ocasiones se puede llegar a pensar que es solamente para endurecer la resina más rápido, pero en realidad va mucho más allá de solamente endurecer un material de resina mucho más rápido, sino que tú estés seguro que lo que estás cementando se está cementando de manera correcta. Mira esta fotografía. A ver si no los confundo. Y por favor, si llego a confundirlo, usted me dice. ¿Usted cree que esta lámpara de aquí va a polimerizar igual que esta de acá? Por supuesto que no. Entonces, imagínese que usted va a polimerizar una restauración indirecta. Todas las lámparas pierden demasiada potencia cuando hay algo que está impidiendo el paso de luz, por ejemplo, una restauración de cerámica, una carilla, lo que sea. Imagínate la cantidad de energía que realmente va a llegar con una potencia que es como esta. Por eso es que Ultradent desarrolló en su lámpara Valo este modo de extra poder, para que usted esté seguro que esa luz va a penetrar hacia lo más profundo. Entonces, no sé si respondí la pregunta o tal vez los confundí más. Bueno, ¿era en qué escenario? O sea, ¿cuándo utilizar los diferentes modos? O sea, si es lo que quería saber el doctor. Ahí está. Doctor Pérez. ¿Aló? Muy bien. ¿Me escuchan? Entonces, sí, aquí estoy. O Entonces, sí, Yáñez, en resumen, cuando tú tienes que fotocurar a través de algo y cuando tú tienes restauraciones que son profundas. ¿Ok? Claro. Ahí yo concuerdo con la opinión de doctor César completamente. Buenísimo. Quizás, así como para complementar o intentar apoyar un poco a la pregunta la primera pregunta que fue de Giovanni, que era con respecto al tiempo versus, ¿cómo se llama? Potencia, y radiencia, ¿cierto? Yo creo que lo importante entender es que lo que genera la polimerización es algo que se llama energía irradiante. Y la energía irradiante está dado por la potencia y multiplicado, o irradiencia, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo. Entonces los dos factores importan para generar la energía irradiante total. Y acá, por ejemplo, les puedo compartir una experiencia investigativa. Nosotros estuvimos haciendo investigación con la misma energía irradiante, pero con diferentes potencias y diferentes tiempos. Yeah. Y lo que importa finalmente, los resultados que nosotros tuvimos con resinas de tipo bulk, de esto es que independiente de cómo fuese, si era, por ejemplo, más potencia, menos tiempo, o menos potencia por más tiempo, si la energía irradiante era la misma,
lo que se generaba como propiedad del material era finalmente el mismo en resina. Entonces, si tú tienes una potencia muy alta, tú podrías usar menos tiempo, llegando a que mi recomendación es que llegue a 24 joules, porque de los estudios que hacen esto en la mayoría de las resinas, se mostró que habían resinas que a 24 joules generaban la mejor propiedad. Entonces, si tú vas a 24 joules, ya sea aumentando el tiempo o aumentando la potencia, tú ya te aseguras que al menos con la peor resina estás generando una correcta polimerización. Entonces, puede ser una o puede ser otra. Ahora, lo importante, y para mí aquí hay que hacer una diferencia, es con respecto a que una cosa es resina como resina compuesta y otra cosa es resina como adhesivo. Y en el adhesivo, yo no te recomendaría usar una alta potencia, sino que yo creo que hay que usar una potencia normal que puede ir perfectamente de los 800 a los 1600, una buena potencia, por un tiempo un poco más prolongado. Y no lanzar con una más alta porque no lo estudié yo, pero en el mismo laboratorio había unos colegas míos haciendo la investigación y vimos que cuando iba muy capas muy finas, una alta potencia podría ser perjudicial. ¿Ya? Esos estudios todavía no están publicados. De hecho, es el primer estudio que yo sé que se está haciendo. Hasta el momento no hay ninguno publicado en literatura científica, pero ese va a ser seguramente el primer estudio que se publique respecto a esto. Entonces, yo haría una diferenciación ahí. Entonces, en resina compuesta, tú puedes ocupar las dos estrategias. Más potencia, menos tiempo, o menos potencia, más tiempo, pero si das los 24 joules, tiki-taka. En adhesión, yo ocuparía una potencia correcta que puede ir de los 800 a los 1600 con un tiempo normal, ya que pueden ser 10 segundos perfectamente, si manejas esa potencia, y como recomendación en zonas profundas, zonas de difícil acceso, yo ampliaría el tiempo perfectamente a 20 segundos de polimerización en el adhesivo. Me están reventando Perfecto. la caja de preguntas y me encanta. Doctor César, ¿cómo funciona el ProxiCure para la Valo y Valo Grand? Que salieron los lentes accesorios para Valo Grand. Espérenlo muy pronto en sus países. ¿Cómo funciona el lente ProxiCure? ¿César Ok, o... bueno. Cristian quiere, es igual. El maestro. No, yo escucho. No, yo escucho. Claro. Es súper sencillo. La idea principal de estos lentes que utiliza Valo, que la verdad súper buenos, es llevar toda esa energía a una zona de difícil acceso. Principalmente esa es la idea, porque en muchas de las ocasiones, por ejemplo, imagínate un segundo molar superior de un paciente con apertura limitada en donde posiblemente tú no tienes un acceso visual, incluso cuando saques unos lentes tan buenos como los que tú tenías puestos hace unos momentos, Pablo, a pesar de eso, entonces tú no tienes ese acceso visual tan práctico. Esas puntas están diseñadas para que tú en la cajuela de la restauración o en la zona profunda, tú estés seguro que estás llevando toda esa energía y que el material que tú pretendes polimerizar esté completamente polimerizado. ¿Ok? Entonces, todas estas puntas juegan ese papel importante en restauraciones, sobre todo en cajuelas o en clases 2, en donde tenemos ahí difícil acceso o que son las restauraciones que mayor índice de fracaso tienen por lo difícil que es polimerizarla. Entonces, esa es la razón de las ProxiCure. Preguntas, siguen las preguntas por acá porque me encanta que está esto. Ahora sí se puso bien caliente la cosa. Esta pregunta me encanta. Rampa, ponen con símbolo de interrogación. Rampa y luego tiene una continuación. Si no, ok, rampa, símbolo de interrogación. Si no, más potencia, más contracción. O sea, me es lo que Buena pregunta, pregunta. rampa sí o no. Y si a mayor potencia, mayor contracción de polimerización. Okay. Adelante, Cristian. Buena pregunta. El tema de contracción yo creo que genera mucha confusión en los colegas. Primero hay que entender que la contracción no depende únicamente de la lámpara, de la energía que llega, sino que requiere principalmente de las propiedades de la resina. Entonces, y hay que entender dos cosas diferentes. Una cosa es contracción, que es en volumétrica, y otra cosa que es estrés de contracción. Y son cosas completamente diferentes. Y tienen una repercusión clínica diferente. Entonces, primero para aclarar esos conceptos, para que se hagan una idea de qué es una y qué es otra, yo les voy a poner un ejemplo de
dos polerones. Yo tengo dos polerones. Tengo un polerón que es de lana, ya de lana de oveja. Y tengo otro polerón que es un polerón de una marca deportiva, una tela súper deportiva. Los dos del mismo tamaño. Yo los coloco en la lavadora y los dos se me van a encoger exactamente igual. No eran la lana, los dos quedaron más pequeños. Eso es contracción volumétrica. Es decir, en volumen los dos se redujeron. Ahora, ¿qué pasa si yo me coloco la deportiva primero? Me coloco, es elástica, me aprieta y me genera un estrés. Pero ¿qué pasa si ahora yo me voy a colocar la de lana? Yo me coloco de la de lana, pero esa apenas puedo estar así porque me está comprimiendo por todos lados. Eso sería estrés de contracción. Entonces, uno puede tener distintas resinas que contraen lo mismo, pero no generan el mismo estrés de contracción. Y el problema a nivel clínico es el estrés de contracción. Entonces, es el primer punto como para que quede más claro, con un ejemplo un poco más didáctico. Y lo importante acá es que el estrés de contracción se puede controlar de varias maneras y que no son dependientes de la lámpara, punto uno. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera nosotros podemos controlar? Punto uno, por ejemplo, si nosotros hacemos colocamos el adhesivo, después uno puede colocar un liner de resina bajito y con eso, y polimerizar eso primero. Y hacer técnica incremental. Puede ser oblicua, puede ser en horizontal, pero respetar los milímetros que no superen los 2 milímetros y algunos sistemas, dependiendo, dicen hasta 1.5 milímetros. Con eso nosotros tenemos un correcto control del estrés de polimerización. En los años 90 y en los años 2000 había una fuerte creencia hacia que la energía irradiante de la lámpara iba a conducir a un mayor estrés. Y se hicieron muchas pruebas. De hecho, muchos de los resultados mostraban que si uno partía con un poquita de energía de la lámpara y después la aumentaba, disminuía el estrés. Pero después salieron más estudios, y empezaron a darse cuenta que eso no es tan real, y que importaba mucho más la aplicación del material de cuánto iba a llevar la energía. Y al final lo que el clínico tiene que colocar atención no es si partimos poquitito y lo aumentamos, si aumentamos mucho y después reducimos, o vamos intermitente, porque en un momento se creía que se aumentaba la fase pregel. Entonces uno polimerizaba 3 segundos, dejaba ahí 20 segundos actuar, porque aumentaba la fase pregel y después volvía a polimerizar. Hoy en día se sabe que lo más importante no es tomar todas esas consideraciones, sino que lleguen la mayor energía irradiante posible. Y que, bajo mi apreciación, ¿cierto?, son los 24 joules. Si usted hace eso y controla la contracción, ocupando materiales que tengan menos estrés, haciendo la posición de técnica incremental, colocando un liner en el adhesivo, usted no tiene ese problema fuerte de contracción y lo está controlando ahí. Pero nunca disminuye la energía porque va a generar subpolimerización y eso es mucho más grave. Entonces, no sé si ahí se pudo entender ahí la respuesta, el raciocinio de la respuesta. Súper la respuesta, súper la respuesta. Solo una duda que siempre existe. Cristian, ¿ese liner va en el borde cabo superficial o va en el fondo de la cavidad? El liner para reducir el estrés, ¿dónde va? Esa es una súper buena pregunta, porque ese es un tema de discusión en literatura y falta todavía investigación por eso. Pero hubo un estudio, por ejemplo, que mostró que cuando se colocaba un liner en camada muy fina, es decir, 0.5 milímetros, no invadiendo el esmalte, es decir, solo en la dentina, que cuando se vio, por ejemplo, con corte y todo, no era exacto en el piso, pero intentaba estar en el piso, solo que clínicamente es complejo no pasarse un poco, demostró que eso cambiaba los vectores de contracción hacia un patrón más favorable. Entonces ya los vectores de contracción no estaban para todos lados, sino que estaban más organizados y hacia el diente. Entonces lo importante sería que si uno va a colocar ese liner, no ocupe dos estructuras dentarias de composición diferente. Es decir, lo ideal es que no fuera al mismo tiempo en el esmalte y la dentina, sino que solo en la dentina. Pero eso es como lo que uno va viendo con investigación laboratorial. Pero todavía falta mucha más investigación como para poder saber bien este tema así a cabalidad. Entonces, en resumen, la rampa, ¿te parece que causa algún problema? Desde mi punto de vista, creo que ya no, eso está más que demostrado, que no hay diferencia. Exacto. Como bien dijiste, es el material. Es perfecto. Buenísimo. ¿Listo? Claro. Siguen llegando muchas preguntas. Me llegan 2 preguntas relacionadas a los joules.
¿cómo ustedes, o sea, cómo se logran esos joules sobre centímetro cuadrado? ¿Cuál es la fórmula? Doctor Chris. Y by the way, me encantó la explicación del algodón, eso fue sensacional. Yo creo que vi que César tenía la fórmula por ahí, ¿o no? En la Sí, pantalla. ahí va, es lo que estoy buscando ahora. Esa es. Claro, yo creo que podemos pedirle aquí al doctor César que la muestre para que sea más gráfica. Es una ecuación simple. Sí, mira esto. Entonces, va de nuevo. Es una relación entre la potencia y el tiempo que nos da el resultado de la energía. El doctor Christian al principio hablaba acerca de los miliwatts. Muchas veces nosotros nos dicen, cuando adquirimos algún equipo, nos dicen, mira, esta lámpara tiene 1000 miliwatts, tiene 500 miliwatts X. Entonces, fíjate este ejemplo, y el que quiera este artículo yo se lo puedo compartir sin ningún problema. Fíjate aquí, supongamos que nosotros en nuestra lámpara tuviéramos 400 miliwatts. Entonces, quiere decir que si nosotros polimerizamos con esta energía de 400 por 40 segundos, vamos a tener como resultado los 16 joules. Aquí tú ves 16,000 porque son millijoules, pero si le quitas los milli, ahí está, mira, queda como joules. Entonces, de ahí es de donde viene toda esta parte de la energía que nosotros necesitamos. Entonces, lo que decían, lo que decíamos al principio era que si aumentamos la potencia, entonces fíjate cómo ahora con 800 necesitamos menos tiempo de trabajo. Lo interesante aquí sería tener algo en donde nosotros podamos medir nuestra lámpara para saber qué cantidad de energía tiene y tener una idea de cuánto tiempo necesitamos para polimerizar. Solo que tenga cuidado cuando vaya a medir eso porque normalmente utilizamos un radiómetro y los radiómetros muchas veces están modificados o diseñados para cada una de sus lámparas. Es decir, el área de fotocurado es distinto en cada una de las lámparas, entonces puede tener resultados erróneos. Tenga cuidado con eso. Pero bueno, para no extenderme tanto. Tengo dos preguntas buenísimas. Doctor Cristian, nos hicieron esta pregunta recientemente. La polimerización a alta intensidad, ¿me puede afectar estas famosas lentes de contacto, estas carillas lentes de contacto? A ver, alta intensidad. Carilla lente de contacto. A ver, por luz, al menos que yo sepa, no hay ningún estudio científico que haya visto que se vulnera la cerámica. Estas carillas lente de contacto tienen 0.3 milímetros y generalmente se fabrican de un material que es de silicato de litio. El silicato de litio es un material que tiene muy buenas propiedades, tiene alta resistencia, y yo dudo que la luz le vaya a generar algo. Nunca lo he visto en estudios científicos y nunca he escuchado de un clínico que me comenta algún problema así, y a mí nunca me ha pasado. Y de hecho es más, yo sí lo que hago es que yo doy una potencia, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer 1000. Yo doy 1000 por 40 segundos. Yo ahí me estoy asegurando que coloco 40 joules y después yo, bueno, yo tengo valo, ¿cierto? Entonces la valo para valo. Yo siempre que voy a cerámica, finalmente, después de la polimerización convencional que yo hago, yo le doy a alta potencia 3 segundos más. Y a veces, dependiendo, si es un inline, por ejemplo, yo le doy más de 3 segundos. Entonces, yo complemento con alta intensidad. ¿Por qué? Porque ahí hay un desafío, como lo hablábamos en la situación clínica. Si yo tengo un desafío, yo siempre apelo a generar mayor energía irradiante. Entonces, eso es algo que yo hago. Ahora, dentro de lo mismo, por ejemplo, lo que yo sí no hago es colocar una alta intensidad, que puede ser sobre los 3000, por ejemplo, en el adhesivo. Únicamente en el adhesivo porque la espesura es muy fina. Ahí yo no lo hago. Pero con la cerámica y teniendo... Déjame me interrumpo porque esa pregunta me la No, por acaban de supuesto. hacer. He notado con adhesivo universal no logro polimerización al usar modo de alta intensidad con tiempo corto. Ya. Bueno, es súper buena pregunta. De hecho, esa pregunta no tiene ninguna respuesta en la evidencia porque no hay, bajo el conocimiento mío y del equipo de investigación, no hay ningún estudio publicado de eso. De hecho, por mi conocimiento, el único estudio que se está haciendo era el que se está haciendo en la Universidad Estatal de Punta Arenas, partió el año pasado. Y
yo por lo mismo no recomiendo una intensidad sobre los 3.000 o sobre los 2.500 en adhesivo, independiente si es universal o si es un adhesivo de 2 pasos, ¿cierto? Sexta generación, Self-Etch, o 3 pasos, Etch & Rinse, cuarta generación o quinta generación. No lo recomiendo en adhesivo. ¿Por qué? Porque la espesura es tan fina que la alta intensidad también genera más calor y podría generar algún efecto perjudicial. Lo que se ha visto en ese estudio, que todavía esto es como confidencial entre comillas porque no está publicado ni nada, pero se vio a través de un estudio de MEVI, que era el microscopio electrónico barrido, que podía generar, no se sabe bien la explicación, pero lo que se vio es que se veía como una capa híbrida así pulverizada en algunos casos. Y el resultado era súper variable, porque a veces se aplicaban, por ejemplo, con distintos sistemas de alta intensidad al adhesivo, ¿y qué es lo que se veía? Se veía que no producía una adhesión que ni siquiera se podía testear en megapascales, o sea, no daba. Pero cuando se multiplicaron el tiempo a alta intensidad, empezó a dar. Entonces, lo que se vio es que la alta intensidad en adhesivo es sumamente inestable en la polimerización. Entonces, en espesuras finas de adhesivo, en base a eso, yo no recomiendo hacer alta intensidad, solamente en el adhesivo. Yo encuentro que la alta intensidad es un complemento perfecto para varias situaciones clínicas. Por ejemplo, para odontopediatría, donde el paciente está inquieto, tenemos que polimerizar rápido, excelente. Ahora, dato, puede ser que como se mueva el paciente, esto genere sensibilidad en la encía. Entonces usted con la asistente, si trabaja con asistente o si no, a 2 manos, usted le coloca aire en esa polimerización. Aire para que baje la temperatura y no genera ningún problema a la alta intensidad. Yo la ocupo mucho en esos casos, por ejemplo, en casos de ortodoncia, donde tenemos un campo que cuesta controlar la humedad, en casos de refuerzo en cerámica, por ejemplo, como lo mencionamos, o por ejemplo lo que está más de moda, que es esto de cementar con resina precalentada, ¿ya? Yo recomiendo siempre dar finalmente un pool o varios pools de alta intensidad. Ahí yo encuentro que la indicación es pero perfecta y la alta intensidad nos aporta tremendamente, pero no en espesuras finas de adhesivo. Y particularmente, para terminar rapidito aquí, en adhesivos universales son altamente hidrofílicos, ¿ya? Tienen un mayor porcentaje de agua, menos que los de séptima generación, pero aún así tienen un alto porcentaje hidrofílico porque con esto regularizan el pH. Entonces tienen esa alta composición de agua, genera que no sea tan polimerizable. Por lo tanto, recomendación, evapore más y polimerice más tiempo. Los fabricantes usualmente dicen 10 segundos. Yo les recomiendo personalmente que lo haga 20 segundos. Bien. Abundando en la respuesta de un gran amigo, profesor, doctor César Alberto Tovar Guevara, directamente de Bogotá, Colombia, nos informa que si la carilla es de feldespato, sí podría tener algún inconveniente que se podrá fracturar, pero es mejor utilizar disilicato de litio. Gracias, doctor César Alberto, que está por ahí en el auditorio. Correcto. Tengo varias preguntas. Ok, César, doctor César, por favor, que comparta el título del estudio con el amigo. Ok, yo voy a anotar la dirección de Instagram para que se lo envíe. Si lo quieres repetir, igual, si no, se lo enviamos al doctor, ¿ok? Está perfecto. Y sí, que nos dejen ahí, por favor, si puede, el correíto y hacemos llegar el artículo completo, sin problema. Ya le tengo la dirección, claro que sí, le tengo la dirección al doctor. Entonces, aquí me hacen otra pregunta interesante. Bueno, es más bien un comentario. Estuvieron hablando hoy de contracción a muchos odontólogos que utilizan resinas bulk. ¿Deberían esos odontólogos que utilizan resina bulk tener una lámpara como Valo por las propiedades que tiene? Opinión. Sí, la respuesta para mí es un contundente sí. Un contundente sí. ¿Por qué? Si bien las resinas o los materiales bulk field están diseñados para poder polimerizarse en grandes cantidades o en grandes profundidades, el reto de eso es que tú puedas polimerizar. Algunos materiales hablan desde 3 hasta 5, incluso creo que estaban subiendo. Pero el reto más grande de esos materiales es que tú estás seguro que el material que está en la parte superficial está igual de polimerizado que el que está en la parte más profunda de esa restauración. Entonces, volvemos a la misma fotografía que pusimos al principio de la colimación. Hay lámparas que tienen una profundidad de polimerización que son muy reducidas contra algunas lámparas como Valo,
que tienen profundidad de polimerización de 11 o 12 milímetros. Entonces, desde mi punto de vista, sería un rotundo sí. Pero, Cristian. Claro, yo concuerdo totalmente con doctor César acá, y yo agregaría lo siguiente: yo creo que siempre, independiente de la situación clínica, es una buena inversión tener una lámpara Valo, siempre, porque la lámpara Valo te asegura muchas cosas, ¿te fijas? Entonces, tienes una irradiancia exquisita, tienes poca pérdida de energía irradiante, tiene una colimación perfecta, es polywave, la mecánica con la que, o sea, el material con que está hecho es buenísimo. Se te cae al suelo y no es para que se les caiga, pero las lámparas se caen en la clínica y no pasa nada, o sea, es un material sólido. Entonces, veo tantos beneficios que cuando yo pienso, por ejemplo, en características de una buena lámpara, siempre doy la descripción y termino hablando de Valo. Es así. Aparte que el área que tiene es súper grande, entonces tú no tienes que polimerizar 2 veces, porque la gran, por ejemplo, te permite un molar de una. Entonces tú ahorras mucho tiempo en eso, porque no tienes que hacer el doble polimerización. Entonces, yo creo que siempre es buena razón tener una inversión, y de hecho yo siempre lo digo, yo antes de comprarme una cámara, por ejemplo, a mí van a ver que yo no tengo tantos casos clínicos, porque yo antes de comprarme una cámara, yo invertí, porque sentí que a mi juicio era más ético, invertir en una lámpara buena. Y yo invertí, la primera inversión grande que yo hice siendo dentista fue una Valo. Ahora, evidentemente hay más lámparas que son de buena calidad también, eso hay que entenderlo. Por lo menos Valo fue la que yo deposité la confianza y la lámpara que yo uso en mi clínica diaria. Ahora, con respecto al tema de Bulk, claro, los Bulk tienen fotoiniciador diferente. Y dependiendo del bulk, muchas veces una monowave no logra las mejores propiedades, sino que lo logra una polywave. Eso yo lo he visto, se estudió allá en la universidad. Y otra cosa importante como recomendación del bulk, que ya quizás va de la mano con la polimerización, pero no con el hecho de que sea o no sea una Valo, es que por más que el fabricante diga que se puede aplicar de uno, nosotros hicimos investigación allá con bulk. Y yo lo que le recomendaría es que usted puede polimerizarla toda junta, pero aplíquela por capas. Aplique una capa, aplique otra capa y ahí polimerice. ¿Por qué? Porque colocar todo un cototoma de resina y que quede bien adaptado en la superficie interna, lo que nosotros vimos en investigación, que hicimos más de 180 dientes, vimos que era prácticamente imposible. Entonces, mi recomendación: aplíquelo por capa, asegúrese que sella bien abajo, que queda pegado en la capa híbrida, ¿cierto? Y si quiere economizar tiempo, le puede colocar después sobre eso encima, y ahí polimerice. Y idealmente, bueno, mi recomendación sería extender un poquito el tiempo de polimerización, sobre todo si no tiene una lámpara de alta gama, como en el caso de Valo, por ejemplo. Ok, 2 cosas. La otra persona que me pidió el artículo, por favor, si me comparte su correo electrónico en la caja de preguntas, ya tengo un correo, lo que quieran, me comparten el correo y se lo vamos a enviar. Segundo, mira, esta es interesante. El doctor recomendó utilizar aire para enfriar a alta intensidad. Me imagino es si puede abundar, porque es que él creo que sí, si puede abundar un poco sobre cuándo usar el aire para bajar la temperatura. Claro. De la mano con la otra pregunta, si el calor genera algún daño. Doctor Chris. Claro. Bueno, lo que pasa es que la alta potencia, la alta irradiancia siempre genera calor. Eso es algo inherente, porque es energía, ¿ya? Entonces, si tú vas a un tejido, por ejemplo, estás en una lesión cervical, estás muy próximo a la encía. Entonces, a alto calor, fijo, lo más cercano al diente, quiere decir que también va a estar lo más cercano a la encía. Entonces, al paciente le puede doler la encía. Entonces, para tú evitar ese exceso de calor, tú tienes que colocar en esa misma zona, tirar aire con la jeringa triple. Única cosa a considerar, sobre todo cuando usted sea esto por ejemplo, no sé, en adhesivo, que la jeringa triple tiene que estar botando solo aire y no aire con agua. Eso es para que no afecte las propiedades del material. Y esa es la única consideración. El resto, de manera directa, donde está la luz, se coloca la jeringa triple y bajo la temperatura no hay dolor, no hay problema. Había una pregunta más anexa a esa, ¿o no?
Bueno, sí, si el calor generaba daño, estamos a 5 minutos de la hora, así que Ah, caramba. dígame, si el calor, sí, se han quedado temas de colimación, pero entonces, cuatro bueno, preguntas, 5 preguntas. nos da para otro, eso está muy Mira, bien, me mira, encanta. mira, Pablo, yo creo que sí sería bueno porque hay muchos temas importantes que aterrizar, como la uniformidad de la irradiancia, que era lo que estamos viendo, colimación, creo que sería interesante tener la parte número 2, tener la parte 2. Yo digo que sí, yo digo que sí, entonces vamos a buscar fechas, digo, el auditorio. Los que mandan nos somos nosotros, que los doctores, si desean, con todo el mundo. Claro, los colegas lo pueden solicitar ahí, a servicio. Me hacen una pregunta para abundar un poco en el tema, de hecho, de uno de los que se quedó. No sé si se habló sobre la distancia entre la lámpara y la restauración. ¿Cómo afecta la distancia entre la lámpara y la restauración? ¿Quieres responder, César? Es igual, ok. Dale, Cris, tú eres el invitado. Muy bueno. Vamos entonces. Tenemos que aprovechar. Claro, pero yo siempre honrado de escuchar a César, también tiene mucho que aportar, entonces, claro. Bueno, lo que hay que entender es que siempre que nosotros tengamos un distanciamiento, nosotros vamos a perder energía. Entonces, hay estudios, por ejemplo, que se han hecho que dice que por milímetro se puede llegar a perder hasta 100 miliwatts de potencia o de irradiancia, ¿cierto? Hasta 100 miliwatts. Entonces, por eso que, por ejemplo, en el caso de las restauraciones clase 2, como bien lo comentó antes el ejemplo de un molar superior, perdemos mucho porque podemos perfectamente estar a 6 milímetros. O sea, vamos a perder mucha potencia. Por eso que ahí ayuda mucho estas puntas, así como la punta ProxiCure, que te lleva la energía allá. Ahora, en general, la recomendación y lo que es óptimo es que esa energía tú tienes que evitar perderla. Por lo tanto, tienes que estar lo más cercano posible al diente. Eso o la restauración, ¿cierto? ¿Y qué cosa tú puedes usar como medida de bioseguridad que no la puedes usar con todas las lámparas? Porque se ha demostrado que en lámparas de baja gama aún así le quita potencia. Y es ocupar una bolsa plástica en la lámpara. Valo tiene, por ejemplo, un sistema propio de bolsa plástica. Si tú no tuvieras ese sistema, por ejemplo, perfectamente tú puedes ocupar este plástico que venden para cubrir los alimentos y envolverlo. Ningún problema te va a generar. Y en una lámpara de alta gama no pierdes potencia al usar eso. Lámpara de más baja gama sí pierdes potencia. Entonces tienes que sacrificar bioseguridad por potencia en ese caso. Si tu lámpara es buena, ni un problema, y con eso tú ya puedes estar lo más cercano a la restauración sin problema del tema de bioseguridad. Me parece sensacional. Entonces, en resumen, lo más pegado sin tocar la restauración, ¿cierto? Exactamente. Lo más pegado al diente. Me parece súper. Entonces, mis queridos doctores, respetando como siempre los tiempos, faltó volando. cantidad. Pasó volando, increíble. Sí, el tiempo se va volando. Quiero agradecer a todos los doctores y doctoras que nos han acompañado desde México hasta la